El exfuncionario de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, de datos y fotos del Departamento de Control Manager, Ken Johnston, quien trabajó para el Laboratorio de Recepción Lunar de la Agencia Espacial durante las misiones Apolo, fue despedido por decir la verdad. Johnston, exfuncionario de la NASA, desveló impactantes noticias que tuvieron lugar cuando él trabajaba en la NASA. Según él, recibió una serie de fotos que provenían del Apolo 11 tras el alunizaje de 1969. Las fotos estaban relacionadas con los hallazgos de vestigios de estructuras en la superficie lunar. También cuenta que aparecía entre ellas un artefacto volador. La NASA le mandó destruirlas, pero él secretamente no lo hizo y se las guardó. Afirma que NASA sabe que los astronautas descubrieron las antiguas ciudades alienígenas y los restos de una maquinaria increíblemente avanzada en la Luna, y que parte de esta tecnología es para manipular la gravedad. Johnston cuenta que el 20 de julio de 1969, los astronautas que llegaron a la Luna tenían la misión de explorar la superficie lunar, y en el transcurso de esta exploración, encontraron más de lo que se supone que nos contaron. Hallaron toda una serie de estructuras y edificios antiguos de origen artificial. Las declaraciones que dieron los astronautas a sus supervisores fueron estremecedoras, pues ellos divisaron una torre enorme de unos 300 metros de altura. Él dice que la agencia espacial ordenó un encubrimiento y los obligó a participar en él, y durante los últimos 40 años, científicos, ingenieros y técnicos han acusado a la NASA de encubrimiento y ocultar los datos reales. Aquellos restos, según los investigadores, habrían sido parte de una tecnología dispuesta para una operación minera en la Luna. Y se realizaron más de 100 fotos sobre estos hallazgos, y la NASA ordenó que todo esto se destruyera y desclasificara. Pero no fue así. Johnston no lo hizo y se las guardó para él en secreto, y en 2008 esta noticia salió a la luz. El exastronauta Neil Armstrong dio una rueda de prensa para informar sobre este asunto. Confirmó lo que decía Johnston. Según él, en la Luna existen construcciones colosales. Es posible que fueran bases extraterrestres donde se estuviesen realizando operaciones mineras de otra especie o índole. En algunas de las numerosas fotos se podían observar naves y distintos edificios que serían asentamientos alienígenas referentes a la minería en busca de algún material. Pero no solo esto lo que se encontró. La cámara que estaba a bordo de la nave espacial en la Luna también registró algo anómalo. Se grabaron todas las pruebas pertenecientes al relato de los astronautas en tiempo real, y se les ordenó que no dijeran nada sobre el asunto, ya que era secreto de Estado. Tanto las fotos obtenidas como los videos de las naves fueron borrados, o eso pensaban los máximos mandatarios de la NASA, ya que no contaban con las pruebas que mantenía Johnston y otros extrabajadores de la NASA. Todos estos informes pueden ser contemplados y contrastados con el famoso libro que se publicó hace pocos años, Misión Oscura, la historia secreta de la NASA, por el también extrabajador de la NASA, Richard Hoagland, en el que devela uno de los mayores encubrimientos en la historia de los viajes espaciales, y se especula sobre si los humanos pudieron ser expulsados antiguamente de la Luna. Una civilización extraterrestre nos habría expulsado tras el alunizaje, cosa que explicaría por qué el hombre no volvió a pisar la Luna desde entonces. Los ex empleados de la NASA Richard Hoagland y Ken Johnston aseguraron que la agencia espacial tiene evidencias de bases extraterrestres ocultas e incluso de Marte. Según han declarado reiterativamente, existen fotografías de ovnis y estructuras extraterrestres, pero el gobierno destina grandes esfuerzos en editarlas, para eliminar cualquier signo de vida o existencia extraterrestre. Pero esto es cada vez más complicado, ya que con el avance de la tecnología que tenemos a nuestra disposición, cientos o miles de videos que muestran extrañas naves operando en la atmósfera terrestre pueden llegar a filtrarse. Y lo más increíble de todo es que muchas de estas evidencias son publicadas por la propia NASA, aunque muchas veces a manera de desinformación masiva, como las recientes imágenes de bases y asentamientos en Marte, demasiado evidentes y desfachatadas. El exfuncionario Ken Johnston finalmente comentó que ya no tengo nada que perder. Durante muchos años luché con la NASA,
y me despidieron como resultado. Después de su abrupta salida indicó que ya había tenido suficiente y estaba cansado del gobierno de Estados Unidos, pues había estado sentado sobre las pruebas por más de 4 décadas, pruebas que demostraban que antiguas ciudades extraterrestres están en la Luna. Asimismo, Johnston ha teorizado que la Luna podría ser artificial. De hecho, basado en su involucración directa con este tipo de información, afirmó en plenas declaraciones de las misiones espaciales que la Luna vibró de una manera simétrica, como si tuviera gigantescos puntales y un amortiguador hidráulico en su interior. Es decir, comenzó a oscilar simétricamente, de la misma manera que un edificio equipado con soportes amortiguadores hidráulicos. Aún más raramente, la superficie de la Luna parece estar compuesta de elementos no naturales. Hay evidencias de ciertas rocas lunares que contienen metales forjados altamente sofisticados, incluidos los de titanio de alta calidad que se utilizan en la construcción de satélites espaciales y submarinos. Además, las muestras recuperadas de la Luna también indican que hay un uranio altamente procesado en un modo de calidad mucho más concentrado que nunca se ha logrado en la Tierra, así como trazas de materiales radioactivos usados normalmente para producir masa de plutonio. Johnston se atrevió a seguir el camino del exagente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, quien también filtró los datos de los servicios secretos de su país, altamente comprometedores respecto al tema OVNI. Y Ken Johnston no fue el primer exfuncionario de la NASA en hacer este tipo de declaraciones. Otros tantos exmiembros también se han pronunciado en torno a la desclasificación de material fuera de la Tierra, manifestando que la organización de la Agencia Espacial ha ocultado cientos de fotos de los ovnis y demás. Los científicos modernos todavía no han sido capaces de proporcionar una explicación coherente de todos estos hechos extraños acerca de la composición y estructura de la Luna, pero todos los datos parecen indicar que el satélite lunar es una construcción artificial. Tanto ufólogos como teóricos de la conspiración aseguran que la NASA tiene una política de encubrimiento de pruebas OVNI para evitar que la gente conozca la verdad sobre la presencia de especies extraterrestres tecnológicamente avanzadas en nuestro sistema solar y sobre los ovnis extraterrestres que visitan nuestro planeta. Dejando aparte las teorías conspirativas, está claro que la política de silencio no beneficia a la NASA en casos como estos. Si la Agencia Espacial Estadounidense ofreciera algún tipo de explicación para este tipo de objetos voladores no identificados, por inverosímiles que sean, muy posiblemente habría menos controversia. Por lo que todo parece indicar que a la NASA le interesa que se debata sobre la naturaleza de sus imágenes, para bien o para mal. ¿Sería posible que la Luna fuese un observatorio extraterrestre? O bien, teniendo en cuenta que la Luna tiene aproximadamente 1 millón de años más que nuestra Tierra, podría quizás ser un remanente de una antigua compañía de satélites, de una civilización alienígena avanzada. Comparte tu opinión al respecto.